Ayer era el día 4, hoy es el verdadero día 5. Entonces quedamos en que el tipo había empezado a escribir y qué tal cuando le tocan la puerta. Yo me hubiera muerto del infarto ahí mismo, pues con ese régimen que ya se ve cómo viven, jolines. Y entonces era la señora Parson, la mujer de un vecino del mismo piso. La señora era una palabra mal vista en el partido, se suponía que había que llamar camarada a todo el mundo, pero con ciertas mujeres uno lo utilizaba de manera instintiva. La mujer tendría unos 30 años, pero parecía mucho mayor, daba la impresión de que sus arrugas estuviesen cubiertas de polvo. Winston la siguió por el pasillo. Esas chapuzas eran una molestia casi diaria. Los pisos de las casas de la Victoria eran antiguos, los habían construido alrededor de 1930 y se encontraban en un estado ruinoso. La escayola se caía de los techos y las paredes, las tuberías reventaban cada vez que caía una helada, había goteras siempre que nevaba, el sistema de calefacción funcionaba a medio gas cuando no lo apagaban del todo por economizar. Las reparaciones que no pudieron hacer uno mismo, pues tenían que ser autorizadas por remotos comités que podrían retrasar hasta 2 años la reparación del cristal de una ventana. No te habría llamado de haber estado Tom, dijo vagamente la señora Parsons. El piso de los Parsons era más grande que el de Winston e igual de sombrío, aunque en otro sentido. Todo tenía aspecto de estar abollado, pisoteado, como si acabara de pasar por allí algún animal grande y violento. Tirados por los suelos había toda clase de objetos deportivos, bastones de hockey, guantes de boxeo, un balón deshinchado, un par de pantalones cortos sudados y vueltos del revés. Y sobre la mesa había un montón de platos sucios y varios cuadernos escolares muy manoseados. En las paredes había banderas rojas de la Liga Juvenil y de los espías y un cartel a tamaño natural del hermano mayor. Se notaba el acostumbrado olor a cola hervida que predominaba en todo el edificio, aunque allí estaba mezclado con un acre olor a sudor de alguna persona que uno lo sabía nada más olerlo, aunque era difícil saber cómo. Pero no se hallaba presente en ese momento. Era otra habitación. Alguien con un peine y un trozo de papel higiénico se esforzaba en acompañar la música militar que seguía emitiendo la telepantalla. Son los niños, dijo la señora Parsons mirando aprensiva por la puerta. Hoy todavía no han salido y claro, tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba casi lleno hasta el borde de un agua sucia y verdosa que aún olía más a col todavía. Winston se arrodilló y examinó el codo de la tubería y odiaba tener que utilizar las manos y tener que agacharse, pues siempre le daba la tos. La señora Parsons lo miró con desánimo. Si Tom estuviera en casa, lo arreglaría en un santiamén, dijo. Le encantan estas cosas y le dan muy bien los trabajos manuales. Parsons trabajaba con Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre grueso, pero activo y de una estupidez desquiciante, un amasijo de entusiasmos imbéciles, uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestionaban nada y de quienes la estabilidad del partido dependía aún más que de la policía del pensamiento. A los 35 años lo habían echado, ese sí que es el fachapobre, de la estabilidad depende de un partido, depende más de los fachapobres que hasta del mismo dinero que le entre a ese partido, yo creo, o que lo voten. A los 35 años lo habían echado de la Liga Juvenil y antes se le había arreglado para quedarse en los espías un año más de la edad legal. En el ministerio se desempeñaba un puesto subordinado que no requería inteligencia alguna, aunque era una figura destacada en el comité deportivo y en todos los demás comités encargados de organizar excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro y actividades voluntarias en general. Entre jadeos y con silencioso orgullo se jactaba de haber ido al centro comunitario todas las tardes de los últimos 4 años. Un penetrante olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de lo fatigoso de su existencia, lo seguía allí donde iba y persistía incluso cuando se marchaba. ¿Tienes una llave inglesa?, preguntó Winston toqueteando la tuerca de la tubería. Una llave inglesa, repitió la señora Parsons con impotencia. No estoy segura, a lo mejor los niños. Se oyeron varios pisotones y otro trompetazo del peine cuando los niños entraron corriendo en el salón. La señora Parsons se llevó la llave inglesa. Winston dejó correr el agua y quitó asqueado la bola de cabellos humanos que había bloqueado el desagüe. Se limpió los dedos
como pudo con agua del grifo y regresó a la otra habitación. Arriba las manos, gritó una voz espantosa. Un niño guapo y de aspecto cruel que aparentaba unos 9 años había salido detrás de la mesa y le estaba apuntando con una pistola automática de juguete, mientras su hermana, de unos 2 años más pequeña, hacía el mismo gesto con un trozo de madera. Ambos llevaban los pantalones cortos de color azul, las camisas grises y los pañuelos rojos del uniforme de los espías. Winston levantó las manos, aunque la actitud del niño era tan agresiva que lo hizo con la desasosegante sensación de que aquello no era exactamente un juego. Eres un traidor, chilló el niño, un criminal mental, un espía de Eurasia. Te voy a pegar un tiro y te vaporizaré y te enviaré a las minas de sal. Y de pronto me imagino que ese es el odio que siente Israel por estos palestinos. Se los han inculcado desde chiringuiticos y es lo que hay. La niña imitaba todos los gestos de su hermano. De pronto los dos empezaron a saltar en torno a él, gritándole traidor y criminal mental. La niña imitaba todos los gestos de su hermano. Era un poco inquietante, como cuando uno ve retosar a una cría de tigre que pronto se va a convertir en devoradoras de hombres. En los ojos del crío había una calculada inquina, un inmediante deseo de golpear o patear a Winston y la convicción de ser casi lo bastante mayor para hacerlo. Era una suerte que la pistola no fuese de verdad, pensó Winston. Los ojos de la señora Parsons fueron nerviosos, de Winston a los niños y otra vez a Winston a la luz del salón. Él vio con interés que realmente había polvo en las arrugas de su cara. Son muy ruidosos y entre más polvo acumulen esas arrugas, más se van hundiendo. Están disgustados porque no pudieron ir a ver a la ejecución. Sí, señor, yo estoy demasiado ocupada para llevarlos y su padre no llegará a tiempo del trabajo. ¿Y por qué no podemos ir a ver la ejecución?, rugió el niño con atronadora voz. Queremos ver la ejecución, queremos ver la ejecución, salmodió la niñita sin dejar de dar saltos. Winston recordó que esa tarde iban a ahorcar en el parque a unos prisioneros de Eurasia, culpables de crímenes de guerra. Había una ejecución al mes y era un espectáculo muy popular. A los niños siempre les hacía mucha ilusión ir. Se despidió de la señora Parsons y fue hacia la puerta, pero apenas había dado 6 pasos cuando algo le golpeó en la nuca y notó un dolor horrible, como si le hubieran clavado un alambre al rojo vivo. Se volvió justo a tiempo de ver a la señora Parsons, que estaba forcejeando con el hijo en el umbral mientras el niño se guardaba el tirachinas. O sea, la cauchera. Le pegó tremenda. Goldstein, gritó el crío cuando se cerró la puerta, pero lo que más le sorprendió a Winston fue la mirada de pavor e impotencia pintada en el rostro grisáceo de la mujer. Una vez en el piso, cruzó a toda prisa por delante de la telepantalla y volvió a sentarse a la mesa sin dejar de frotarse la nuca. La música de la telepantalla se había interrumpido. Una seca voz militar estaba leyendo con una especie de brutal delectación una descripción del armamento de la nueva fortaleza flotante que acababan de anclar entre Islandia y las Islas Feroe. Con esos niños, pensó, la pobre mujer debía vivir aterrorizada. 1 o 2 años más y estarían vigilándola día y noche en busca de indicios de heterodoxia. Hoy en día casi todos los niños eran horribles. Lo peor era que organizaciones como la de espías los convertían sistemáticamente en salvajes incontrolables, y sin embargo eso no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina del partido. Al contrario, adoraban al partido y todo lo que tuviera que ver con él: las canciones, los desfiles, las banderas, las excursiones, la instrucción con rifles de juguete, la repetición de las consignas a voz en grito, la adoración al hermano mayor. Para ellos todo era como un divertidísimo juego. Toda su agresividad se volcaba hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y los criminales mentales. Era casi normal que los mayores de 30 años temieran a sus propios hijos, y con razón, pues apenas pasaban una semana sin que el Times publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso fisgón, un héroe infantil, era la expresión utilizada generalmente, había oído alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. ¡Qué terror! Esos niños los educan para que te vigilen y te delaten.
tu mismo hijo ni se da cuenta, te hace matar y para él